Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy el profesor que dicta el curso Farmacología para la Enfermería. Hoy nos encontramos en la primera clase de la unidad 2, así que, bueno, me queda pendiente armar el examen de la unidad 1, todavía no lo hice. Mañana domingo lo voy a estar haciendo y lo voy a estar compartiendo por Classroom, así pueden resolverlo, ¿sí? Recuerden que no son exámenes eliminatorios ni nada por el estilo, tiene que ver con una cuestión de recordar los temas que ya venimos trabajando. En la primera parte de la clase que no se grabó, pero bueno, entre que esperamos a los que se van conectando, estuvimos un poco a modo de reconto, repasando los temas que se fueron viendo en la unidad anterior, sobre todo la clase 1 y la clase 2. Fue básicamente una lectura o visualización de temas como viendo, ¿no? En la clase 1 y en la clase 2. No llegamos con la clase 3, clase 4, porque ya eran I-20 en ese momento. Así que bueno, ahora arranco a compartir la clase de hoy. Voy a sacar la cámara un segundito y ahora sí comparto. Yo voy a poner en modo pantalla completa. Si ven que yo avanzo hablando y los slides no avanzan, me avisan porque es un problema técnico, tengo que reverlo, ¿sí? Porque puede ocurrir eso, de hecho, Bueno, profe. Bárbaro, gracias. Bien, hoy vamos a ver los fármacos que afectan al sistema nervioso autónomo. Bueno, introducción a la farmacología del sistema nervioso autónomo. Para comprender los fármacos que afectan este sistema nervioso, primero revisaremos brevemente la fisiología, ¿no? La fisiología siempre se relaciona con todo y tenemos que tenerla en cuenta. Yo siempre digo, si sabemos la fisiología, podemos relacionar la fisiopatología y en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo afectan o cómo funcionan los fármacos dentro de nuestro organismo. Muchos cursos de anatomofisiología solo la abordan superficialmente, por lo que esta revisión es crucial antes de introducir las 4 clases principales de fármacos, que son los adrenérgicos, los colinérgicos, los antiadrenérgicos y los anticolinérgicos. Bien, por un lado tenemos el sistema nervioso periférico, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central principalmente y después viene el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central es el centro de control del cuerpo, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, alojado en el cráneo, incluye el cerebro, que es responsable de las funciones principales del organismo, ¿no? Como el pensamiento, el lenguaje. Y después tenemos el cerebelo, que coordina el movimiento y el equilibrio. Y el tronco encefálico, que regula las funciones vitales, como la respiración y el ritmo cardíaco. La médula espinal, protegida por la columna vertebral, actúa como una vía de comunicación bidireccional, es decir, en dos sentidos, ¿no? Entre el encéfalo y el resto del cuerpo, transmitiendo señales sensoriales y motoras. Después está, bueno, el sistema nervioso central, procesa la información sensorial, genera respuestas motoras y regula una amplia gama de funciones corporales, desde la conciencia hasta las funciones viscerales. Sistema nervioso periférico. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal, como ya lo habíamos dicho previamente. El sistema nervioso periférico está constituido por todo el tejido nervioso restante, que incluyen las neuronas. Algunas funciones básicas del sistema nervioso: reconoce los cambios que tienen lugar en los entornos externo e interno, todo lo que ocurre afuera. Por ejemplo, si tengo una sensación de frío, ¿no? Esa sensación la reconoce el sistema nervioso central, ¿sí? Y todo lo que ocurre a nivel interno, algún cambio a nivel interno. Procesar también, como parte de sus funciones básicas, procesar e integrar cambios ambientales que se perciben, como lo que decíamos hace un rato, el frío, el calor, ¿sí? Reaccionar frente a cambios ambientales mediante una acción o respuesta. Ejemplo, ¿no? Si tengo frío, ¿qué hago? Agarro y me abrigo.
tengo calor, me desabrigo. Si estoy en contacto con una sustancia que pueda llegar a ser lesiva, como por ejemplo, no sé, agua caliente, ¿qué hago? Yo no me quedo tocando esa agua caliente o ese contenedor como una pava de hierro o metal, sosteniendo la suelta inmediatamente. Bueno, eso es una reacción a un impulso sensorial, a una sensación. Esa sensación me hace que suelte esa pava y se caiga, por ejemplo. Eso tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, que es el que recolecta sensaciones a través del tacto, bueno, de muchas maneras, ¿no? Acá seguimos con un poco definiendo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Por un lado tenemos el sistema nervioso central, que recibe y procesa la información inicial, la acción, cerebro y la médula espinal, como lo habíamos dicho. El cerebro recibe y procesa la información sensorial, desencadena respuestas, almacena recuerdos, genera pensamientos y emociones. Por el otro lado, la médula espinal conduce las señales desde y hacia el cerebro. Son dos vías, la aferente y la eferente, precisamente. Controla las actividades reflejas, o sea, los reflejos, ¿no? Vamos a decir. Después, por el otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. Se dan cuenta, ¿no? El sistema nervioso central, por un lado, perdón, sistema nervioso, por un lado el central y por el otro lado el periférico. Transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del organismo a través de neuronas motoras, ¿no? Que son las que nos dan movilidad, y las neuronas sensitivas, que son las que transmiten. Después, bueno, tenemos dentro de las neuronas motoras, tenemos el sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios mediante la activación de los músculos esqueléticos. Y por el otro lado, el sistema nervioso autónomo controla las respuestas involuntarias, las glándulas y el músculo liso. No me voy a detener mucho más en esto después lo pueden leer, pero bueno, más o menos un resumen de lo que es el sistema nervioso que debemos considerar y tener en cuenta. Es más, esto que si bien lo estamos viendo dentro del ámbito de lo que es la farmacología, lo pueden llevar a su conocimiento en cualquier área dentro de lo que es salud. Conociendo cómo funciona el organismo, la fisiología, van a descifrar de mejor manera o van a interpretar lo que es la fisiopatología en cuanto a lo que es la comprensión y entendimiento. Bien, tenemos dentro del sistema nervioso autónomo, por un lado tenemos el simpático y por el otro lado tenemos el parasimpático. Bien, como lo dice la palabra, ¿no? Todo lo que es simpático justamente estimula, hay algunas partes que no, que hacen lo contrario, pero bueno, quedémonos básicamente con que lo simpático estimula y lo parasimpático inhibe. Siempre a toda regla, por así decir, hay alguna excepción. Como para que tengan en cuenta que en algún momento voy a hablar de esa excepción. Sistema nervioso simpático. Es la parte del sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la acción, la respuesta de lucha o huida. Es responsable de aumentar el ritmo cardíaco, la presión arterial, dilatar las pupilas, aumentar el flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos y reducir la actividad del sistema digestivo. Ahora bien, uno razonando, ¿no? Decimos, ¿por qué? Podrían preguntar, aumenta el flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos. Justamente los músculos esqueléticos, ¿de qué se ocupan? Del correr, del moverse, del movimiento, ¿no? De la huida, de la lucha, ¿no? Entonces, cuando se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Imagínense en una situación donde les pueden llegar a robar o una situación de peligro, ¿no? Se activa el sistema nervioso simpático y ahí tienen esto de lucha o huida. O me enfrento a la persona o huyo, pero para eso el músculo, los músculos, tienen que haber recibido un caudal de energía que se lo da aquí en el sistema nervioso simpático, justamente. Eso como a modo de ejemplo, ¿no? Utiliza, y es una respuesta habitual, ¿no? Puede huir como puede quedarse a luchar. No es ni malo ni bueno eso. Bien, utiliza principalmente norepinefrina, que es la noradrenalina, como neurotransmisor, provocando respuestas rápidas, generalizadas en todo el cuerpo para afrontar situaciones de estrés o emergencia.
Después, por el otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático. Bien, es la parte del sistema nervioso autónomo que promueve la relajación y la recuperación del cuerpo. Es lo que habíamos dicho, inhibe, ¿no? El simpático estimula, el parasimpático inhibe. Reduce el ritmo cardíaco, la presión arterial y contrae las pupilas, estimula la digestión, aumenta la actividad de los órganos internos. Principalmente utiliza como neurotransmisor la acetilcolina, generando respuestas más localizadas y específicas. Favorece procesos como la digestión, el descanso y la conservación de la energía. Bien, acá otro mini cuadrito, sistema nervioso. Tenemos por un lado, recuerden, el sistema nervioso. Esto es un poco, volvemos a repetir lo mismo, yo creo que lo pasaría. Pero bueno, dice sistema nervioso central por un lado, periférico por el otro. Recordamos, ¿no? El sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Y el periférico, tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el somático, nervios sensitivos, nervios menores, nervios mayores. Y en el sistema nervioso simpático, perdón, nervioso tenemos, sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Esta imagen tengo que mejorarla un poquito, veo que no tiene buena calidad. Estructura, infunción y función de las sinapsis autónomas. Las sinapsis autónomas son puntos de comunicación entre las neuronas del sistema nervioso autónomo y sus células efectoras. Músculo liso cardíaco. Esto básicamente es, vieron que las neuronas no tienen son una célula, ¿no? Pero que no tienen un tamaño redondeado, cualquier célula que nos han enseñado en la facultad cuando hemos estudiado anatomía y fisiología, o biología incluso en el secundario, sino que tienen una forma alargada, ¿no? Que van de un órgano a otro o de una glándula a un órgano. Entonces ahí es donde hay una unión entre la parte distal de la neurona y el órgano efector. Esa unión que hay entre órgano y la célula neuronal se llama sinapsis. Bien, mecanismos farmacológicos en la transmisión sináptica autónoma. Un buen número de fármacos actúa sobre la función autónoma al modificar la actividad de los neurotransmisores. En la segunda sinapsis, algunos fármacos son idénticos a los neurotransmisores endógenos o tienen una estructura química similar y son capaces de activar directamente la glándula o el músculo. Otros se emplean para bloquear la actividad de los neurotransmisores naturales. ¿Esto se entiende o más o menos? A ver, corto un poquitito. También para no ir tan rápido, detenernos un poco en el entendimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Algo que quieran aclarar ustedes? ¿Algo que quieran comentar? Preguntar, ¿por qué no? Pueden escribir también. Yo estoy atento al chat, ¿sí? Sí, profe. Bien, quiero... Bien, bárbaro, perfecto. Claro, hay a veces incluso algunos neurotransmisores, ¿no? Que llegarían al final en la sinapsis, al final de la neurona, en la unión con el otro órgano que quieren producir el efecto. Estos fármacos, por mecanismo competitivo, evitarían que o disminuirían la función de determinados neurotransmisores que van a producir una función. Como el fármaco es igual o muy parecido a neurotransmisor en cuanto a esto que produciría el neurotransmisor. Esa sería la función del fármaco como inhibidor de una función determinada. Eso es lo que quería explicar. Serían los Por si no lo antagonistas. entendían, igual lo volví a explicar. Claro, exactamente, sí, sí. Y cumple esa función de evitar que el fármaco
perdón, el neurotransmisor produzca un efecto que nosotros no deseamos que se produzca ese efecto, ¿sí? Y podríamos hablar de un antagonista ante a la utilización de alguna droga que queramos disminuir el efecto o evitar, ¿sí? O incluso hasta retrasarlo. Sí, sí, entiendo. Bárbaro, gracias. Bien, mecanismos de acción farmacológica en la sinapsis. Los fármacos pueden actuar sobre la síntesis del neurotransmisor en la neurona presináptica, ¿no? Presináptica, o sea, antes de la sinapsis, al final del trayecto de la neurona. Los fármacos pueden impedir el almacenamiento de neurotransmisor en vesículas dentro de la neurona presináptica. Los fármacos pueden influir en la liberación del neurotransmisor de la neurona presináptica. Es más o menos lo que estaba diciendo hace un rato, pero bueno, con otras palabras un poquito más agregadas y complejas. Los fármacos también pueden evitar la destrucción normal de la recaptación del neurotransmisor. Y los fármacos pueden unirse al receptor localizado en la neurona postsináptica. En vez de que se una el neurotransmisor, se une el fármaco, por eso evitaría la función que quiere lograr el neurotransmisor, como la acetilcolina, por ejemplo, que habíamos nombrado anteriormente. El sistema nervioso autónomo y la farmacoterapia. El sistema nervioso autónomo se caracteriza por presentar pocas enfermedades propias. Los fármacos utilizados en este sistema se administran principalmente para estimular o inhibir los órganos que controlan. Por ejemplo, el corazón, pulmones, tracto digestivo, con el objeto de corregir disfunciones específicas de estos órganos. En la mayoría de los casos, los problemas no se encuentran en el sistema nervioso autónomo en sí, sino en la capacidad de respuesta del órgano diana. El órgano diana al neurotransmisor. Por lo tanto, la farmacoterapia busca corregir la disfunción del órgano, no del sistema nervioso autónomo, porque justamente el sistema nervioso autónomo, como lo dijimos al principio, no es el que presenta la enfermedad, sino el órgano en cuestión. Bien, noradrenalina y acetilcolina. Recordemos que son neurotransmisores. Bien, los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son la noradrenalina y la acetilcolina. Y acá este cuadro está bastante interesante, explica un poco cómo se comportan, ¿no?, estos receptores del sistema nervioso autónomo, la rama simpática y la rama parasimpática. Si mal no recordamos, la vía simpática trabajaba con la noradrenalina, ¿sí? Y la parasimpática con la acetilcolina. Así que bueno, vamos a ver primero la vía simpática. Tenemos, ¿no?, la médula espinal, la neurona preganglionar colinérgica. Acá actúa, esta sería la sinapsis, esta partecita que ven acá. No sé si ven el mouse mío. Ay, toqué sin querer. Sí, Ahí. profe, se ve. No sé si... Ah, perfecto, si se ve el puntero, entonces ahí tienen la sinapsis, ¿sí? La acetilcolina, está la sinapsis autónoma, y acá está el receptor del otro lado, ¿no?, que es un receptor colinérgico, nicotino. Y acá tenemos la noradrenalina, el tejido diana, que es donde quiere actuar, y este es el receptor adrenérgico, que puede ser A o B, alfa o beta. Bárbaro. Después, por el otro lado, tenemos, esa es la vía simpática, ¿sí?, que es la que estimula, si mal no recuerdan, es la que estimula. Por eso aparece acá este neurotransmisor, que es la noradrenalina.
Después tenemos la vía parasimpática, que si recordamos bien es la que inhibe, ¿sí? Tenemos médula espinal, ventral, neurona preganglionar colinérgica, que este es el tamaño de la neurona, es alargada, ¿no? No es como una célula normal, que es circular, con un núcleo en el medio, no. Esta, si bien es estrellada, ¿no? Es como una estrella, ¿no? La forma, tiene un núcleo, pero después tiene esta zona alargada, que es la neurona preganglionar, tiene un nombre esto, ¿no? Y después tiene la zona de sinapsis. Claro, sería el Ahí axón. actúa exactamente el axón, no me salía el nombre, gracias. Y después, bueno, acá tenemos la sinapsis también, ¿no? Receptor colinérgico, nicotínico, la neurona ganglionar y la acetilcolina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parasimpático, recordemos parasimpático, inhibe. La acetilcolina tiene que ver con esta cuestión. El tejido diana, receptor colinérgico. Ese cuadrito está muy, muy interesante para leerlo. Creo yo que con ese cuadrito que acabamos de ver, podrían llegar a tener casi un resumen de todo lo que vimos previamente. Entendiendo eso, van a entender todo lo previo. Bien. Bien, noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina pertenece a una clase de sustancias denominadas catecolaminas naturales. Todas ellas participan de la neurotransmisión. Catecolaminas naturales como la epinefrina, ¿no? Adrenalina, la dopamina. Y catecolaminas, por el otro lado, las catecolaminas sintéticas, la isoprenalina y la dobutamina. Muy utilizadas todas estas drogas en lo que es terapia intensiva, ¿sí? Terapia intensiva, también unidad coronaria. Tipos de receptores autónomos. Recordemos un poco, ¿no? Ya habíamos hablado de neurotransmisores, tenemos la acetilcolina, ¿no? Que es un receptor colinérgico, un neurotransmisor colinérgico, y la noradrenalina, que es un neurotransmisor adrenérgico. Receptores para la acetilcolina tenemos el nicotínico y el muscarínico. Principales localizaciones, neuronas postganglionares, todos los órganos diana de la vía parasimpática, salvo el corazón y el corazón. Bueno, repite 2 veces corazón. Respuesta, estimulación del músculo liso y la secreción glandular. Estimulación del músculo liso y secreción glandular en este, ¿no? En el muscarínico, todos los órganos diana. Y en el corazón también, descenso de la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Por qué? Porque recordemos que es un neurotransmisor del sistema nervioso. Ay, se me fue. Parasimpático, entonces inhibe, disminuye, por eso va a haber un descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción a nivel cardíaco. Por el otro lado, tenemos el neurotransmisor de la noradrenalina, que es adrenérgico, y ahí tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Recuerden que hay ahí una cuestión con el beta 2, ¿no? Que puede actuar a nivel cardíaco, pero también a nivel pulmonar. Por eso cuando administramos salbutamol, ¿sí? Puede producir broncodilatación, porque hay receptores beta 2 a nivel del músculo liso del bronquio, pero también a nivel cardíaco, por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Transmisión colinérgica y acetilcolina. Los nervios que liberan acetilcolina se denominan nervios colinérgicos. Existen 2 tipos de receptores colinérgicos para la acetilcolina que reciben su nombre de ciertas sustancias químicas relacionadas, receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos presentes en las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo y en la rama simpática y en la parasimpática. Receptores muscarínicos están presentes en tejidos diana regulados por las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. Transmisión colinérgica y acetilcolina. La activación de estos receptores
colinérgicos provoca taquicardia, hipertensión y aumento del tono y la motilidad del tracto digestivo. Entonces, colinérgico. Clasificación y denominación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Dado que los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos tienen acciones opuestas, recuerden, ¿no? Uno inhibe y el otro estimula, en realidad al revés, ¿no? Estimula el simpático y inhibe el parasimpático. Estos fármacos se clasifican en función de 4 posibles acciones. Clasificación. Pueden ser estimuladores del sistema nervioso simpático, inhibidores del sistema nervioso simpático, estimulación del sistema nervioso parasimpático e inhibición del sistema nervioso parasimpático. Bien, arrancamos con los que estimulan el sistema nervioso simpático. Reciben el nombre de adrenérgicos o simpático-miméticos y provocan los clásicos síntomas de la respuesta de lucha o huida. Entre las sustancias naturales o sintéticas que desencadenan una respuesta simpático-mimética, tenemos las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Inhibición del sistema nervioso simpático. Estos fármacos reciben el nombre de bloqueantes adrenérgicos o antiadrenérgicos. Acuérdense, inhibidores del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático que hacía estimulaba. Si le doy un inhibidor, inhibo, ¿sí? Bien, adrenérgico. Y su acción es la opuesta a las de los simpático-miméticos. El término simpático-lítico es otro nombre para estos fármacos. Y acá tenemos el ejemplo de estos fármacos que es propranolol, atenolol, labetalol y carvedilol. Estimulantes del sistema nervioso parasimpático. Estos fármacos reciben el nombre de colinérgicos o parasimpático-miméticos y desencadenan los síntomas característicos de la respuesta de relajación. Y acá tenemos algunos de estos fármacos: fisostigmina, neostigmina, piridostigmina. Estos yo creo que en mi práctica real jamás los he visto. No sé ustedes si los han escuchado, los han nombrado, o aunque sea de oído. Yo en mi práctica no. En mi práctica, mi trabajo habitual de enfermero, ¿no? Bien, inhibición del sistema nervioso parasimpático. Estos fármacos reciben el nombre de bloqueantes colinérgicos o anticolinérgicos, parasimpaticolíticos o bloqueantes muscarínicos, y su acción es la opuesta a las de los colinérgicos. Acá tenemos atropina, escopolamina y pratropio. A ver, denme un segundito, ¿eh? Un segundito, permiso. Ya vuelvo, chicos. Bueno, profe. Bueno, ahí vuelvo, perdonen, ¿eh? Problemita técnico. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí, se ve bien. Bárbaro. Bien, adrenérgicos simpático-miméticos. Los fármacos adrenérgicos, también conocidos como simpático-miméticos, estimulan el sistema nervioso simpático e inducen los síntomas característicos de la respuesta de lucha o huida. Aplicaciones clínicas de los simpático-miméticos. Actúan directamente uniéndose a receptores adrenérgicos y activándolos. Ejemplos de estos son las tres catecolaminas endógenas: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Las sustancias que actúan son por mecanismos indirectos, como las anfetaminas o la cocaína. Se emplean por sus efectos centrales sobre el cerebro más que por sus efectos autónomos.
Algunos fármacos, como la efedrina, actúan por ambos mecanismos, directo e indirecto. Y acá ya vamos a los fármacos, ¿no? Adrenérgicos. Tenemos, bueno, los nombro básicamente, después mírenlo con tiempo. Pero bueno, tenemos la adrenalina. No voy a nombrar los receptores, los subtipos de receptor principal, pero sí voy a decir el uso principal. La adrenalina para el paro cardíaco y asma. Asma dirán, qué raro, ¿no? Pero sí se usa también como en nebulizaciones, ¿sí? Yo lo he usado mucho en pediatría, porque tiene receptores beta, ¿no? Entonces trabaja sobre, si bien trabaja sobre el músculo cardíaco, también trabaja sobre la musculatura lisa del bronquio, que tiene receptores beta. La clonidina, que es para la hipertensión, la dexmedetomidina, que es para la sedación, la dobutamina para la estimulación cardíaca, la dopamina para el shock, la fenilefrina para la congestión nasal, formoterol para el asma y el EPOC, la isoprenalina para el asma, arritmias e insuficiencia cardíaca, metaraminol para el shock, metildopa para la hipertensión, la noradrenalina para el shock, y bueno, el resto léanlos, pero bueno, el salbutamol, que es el último, también para el asma. Fármacos adrenérgicos, tenemos el salmeterol, esto continúa del cuadro anterior, ¿no? Que es descongestivo, pseudoefedrina, que es para la congestión nasal, terbutalina, que es para el asma. Y bueno, en cada uno va diciendo los receptores. Acciones terapéuticas. Receptor alfa 1 es para el tratamiento de la congestión nasal o la hipotensión, obtención de midriasis para la exploración ocular también. O sea, puede servir también para, justamente porque ocurre midriasis, ¿no? Y se va a poder explorar mejor el ojo o los ojos. Receptores alfa 2, tratamiento de la hipertensión mediante un mecanismo de acción central. Aplicaciones terapéuticas de receptor beta 1, tratamiento de la parada cardíaca, la insuficiencia cardíaca y el shock. Receptor beta 2, tratamiento del asma y las contracciones prematuras en el parto. Algunas consideraciones en enfermería. El papel del profesional de enfermería en el tratamiento con simpático miméticos incluye la vigilancia cuidadosa del estado del paciente. Los antiadrenérgicos o bloqueantes adrenérgicos inhiben el sistema nervioso simpático y producen muchos de los efectos de relajación desencadenados por los parasimpático miméticos. Bueno, principal acción es sobre el tratamiento de la hipertensión. Aplicaciones clínicas de los antiadrenérgicos se emplean por sus efectos sobre el músculo liso de la pared vascular. Bueno, la relajación del músculo liso, de las arteriolas, causada por los bloqueantes como la doxazosina, se traduce en vasodilatación, lo que lleva al descenso de la presión arterial. Recuerden, todo fármaco que produzca vasodilatación va a producir descenso de la presión arterial. Colinérgicos parasimpático-miméticos. Los parasimpático-miméticos o colinérgicos son fármacos que activan el sistema nervioso parasimpático, induciendo la respuesta de relajación. Aplicaciones clínicas de los parasimpático-miméticos se dividen en dos clases, los de acción directa y los de acción indirecta. Y acá tenemos los fármacos colinérgicos, que son los parasimpático-miméticos. Yo sé que se vuelve un poco complejo esto, pero bueno, la idea es más o menos entender un poco, y después cuando lo lean con el material en mano se hace un poco más entendible. Y recuerden que siempre está la posibilidad de ir escribiendo y ir preguntando, ¿sí? No hay problema. Tipo de acción. Acción directa, perdón. El fármaco es betanicol, cevimelina, pilocarpina. Y cada uno, ¿no? El uso principal, aumento de la diuresis, tratamiento de la boca seca y glaucoma. Después tenemos los inhibidores de la colinesterasa, que son de acción indirecta. Y ahí tenemos unos cuantos: edrofonio, fisostigmina, neostigmina, piridistigmina.
Esos son los más conocidos, ¿sí? Fíjense en la fisostigmina, ¿no? Que es para la enfermedad de Alzheimer, la galantamina, que es para el glaucoma y tratamiento de la sobredosis de anticolinérgicos, la neostigmina para la miastenia grave y aumento de la diuresis. Esos que nombré son los de uso principal, ¿sí? El resto yo no los tengo ni de nombre prácticamente. Consideraciones de enfermería. El papel del profesional de enfermería en el tratamiento con parasimpáticos miméticos incluye la vigilancia cuidadosa del estado del paciente y el suministro de la información relacionada con el tratamiento farmacológico prescripto. Estos fármacos se emplean en el tratamiento de la retención urinaria, la miastenia grave y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, para tener en cuenta también las contraindicaciones, el uso de los fármacos parasimpático-miméticos, tanto de acción directa como de acción indirecta, está contraindicado en pacientes alérgicos, en pacientes con obstrucción del tracto gastrointestinal o urinario, ya que estos fármacos aumentan la contracción y el tono muscular, y en pacientes con asma activo, bradicardia, hipotensión, enfermedad de Parkinson. Asma activa sería con una crisis asmática precisamente, ¿sí? Parasimpáticos miméticos de acción directa. Valorar minuciosamente los antecedentes personales de angina de pecho, infarto de miocardio reciente o arritmias. Es necesario indagar sobre el posible empleo de litio o adenosina, ya que ambos fármacos están contraindicados dada su interacción con la nicotina. El litio es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir un bloqueo significativo de los receptores mucarínicos. Inhibidores de la colinesterasa. El empleo de parasimpáticos miméticos de acción indirecta está contraindicado en pacientes con obstrucción mecánica del tracto digestivo o urinario. Perdón, se me pasó. Por el mismo motivo debe extremarse la precaución cuando se administren a pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Fíjense, ¿no? Su capacidad de intensificar las contracciones del músculo liso, dice, estos parasimpáticos miméticos, ¿sí? Por lo tanto, si tengo un paciente con EPOC o asma y le administro estos tipos de fármacos, puede producirse exacerbaciones en un paciente asmático, o sea, aumento de la crisis asmática o dificultad respiratoria en el caso del paciente con EPOC. Y hasta ahí terminó la clase. Muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, sé que hay muchos conceptos, muchas cuestiones nuevas. Quizás no lo han visto cuando han cursado farmacología en su momento, porque habla mucho de lo que es la parte fisiológica, la parte química, ¿sí? Por eso se hizo una primera parte de la clase donde se habló de todas estas cuestiones. Se mencionó un poco también el tema de los receptores. Yo no sé si ustedes entienden, comprenden todo lo que tiene que ver con receptores farmacológicos. Bueno, creería que sí, ¿no? Básicamente el receptor puede ser esto y el fármaco tiene esta forma. Entonces, tiene la forma para el fármaco, o podría ser el neurotransmisor también, entrar justo, acoplarse al receptor. De esa forma se puede cumplir la función deseada, ¿sí? Tanto con el neurotransmisor como con el fármaco, ya sea para estimular como para inhibir la función. Así que bueno, gente, hasta acá la clase de hoy. No sé si queda alguna duda, algo que quieran comentar. No, profe, todo súper claro, la verdad. Bárbaro, muchas gracias, Karen. La idea es que se vaya entendiendo. Sé que es un tema un poco complejo, los temas que vienen de ahora en adelante son complejos. Trato de explicarlo lo mejor posible. Les queda el material después para leer, para poder indagar un poco más. Les voy a ir agregando también nuevo material. ¿El examen ya está Traten de ir subido?
No, no, veo que yo había prometido la semana pasada que iba a subir el examen, realmente se me complicó un poco el domingo, pero bueno, quizás, bueno, ahora tengo que dar a las 8 tengo que dar la otra clase de urgencias y emergencias, pero bueno, mañana sí, mañana me levanto temprano y voy a tratar de subir el examen de la unidad 1 que me quedó pendiente, pero todavía no lo subí. Bueno, no hay problema. Bárbaro. Así que bueno, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo fin de semana. Bueno, gracias, profe. Nos vemos el fin de que viene. Dale, gracias, saludos. Chao, Noelia, nos vemos. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por haber estado en la clase, los que hayan estado, los que no, podrán ver la clase después. Así que muchas gracias, buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo sábado. Saludos.